Bueno, chicos, entonces, en la clase pasada que vimos la parte de proyección ortogonal, el ángulo entre vectores y demás, dimos con una fórmula importante que es esto, que dice que el coseno del ángulo es igual al producto punto sobre la norma de U por la norma de B. Digamos que como comentario a esa fórmula, que quiero que por favor subrayen en su mente, que sea súper importante, diríamos corolario a ese resultado, es, ojo, el producto punto entre dos vectores viene siendo la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo. Si quieres el ángulo entre U y B. ¿Ok? Necesito que esto quede supremamente subrayado en su mente, porque este resultado en algún momento lo vamos a tener que usar, sobre todo para lo que viene más adelante. Entonces, recuerden, el producto punto de U con B se puede escribir en términos de estas consideraciones. Si tengo el ángulo y las normas entre ellos, puedo encontrar el producto punto. Recuerden, el producto punto define la geometría con la que yo estoy trabajando. Entonces, esto es fundamental que lo recuerden, no se les vaya a olvidar. Algo que también vimos en la clase fue que yo les definí lo que venía siendo vectores ortogonales y lo que viene a haber llamado, conocido como la proyección ortogonal, que era que tomábamos un vector y de forma ortogonal, o sea, es decir, hacíamos un ángulo entre este otro vector y esta como sombra, generábamos una sombra que estaba aquí y que en general realmente esa sombra estaba proyectada sobre el generado de U, ¿ok? Que es la recta que determina este vector. Entonces, dijimos explícitamente quién era esa proyección, ¿no? Hicimos las cuentas bajo ciertas consideraciones y encontramos que la proyección, ya sea que la quieras escribir en términos del vector unitario U o en términos de U concretamente, este es un escalar, entonces este señor en efecto está en el generado de U, es la proyección de el vector B sobre el vector U, ¿sí? Y la norma de dicha proyección la definimos como esto, donde el producto punto está en valor absoluto. ¿Listo? Ok. Entonces, en ese orden de ideas, y la fórmula, hablamos aquí en algún momento de lo que era la componente ortogonal de un vector, y es que cuando tienes un vector, ese vector se puede escribir como combinación lineal de dos vectores. ¿Cuáles son esos dos vectores? La proyección del vector B sobre U, L es 1, y la otra sería el vector ortogonal, la componente ortogonal del vector B, que es este BC, ¿sí? Y es interesante ver que se ve es combinación lineal de estos dos. Y aún más que la componente ortogonal y la proyección son vectores ortogonales. Entonces muchas veces interesa mucho que uno quiera escribir un vector como combinación lineal de vectores ortogonales. Entonces uno toma una base ortogonal, o mejor, un conjunto generador tal que esos vectores entre sí sean ortogonales. Entonces eso sería lo que llaman una base ortogonal. Eso después lo hablaremos en su momento de una forma como adecuada. Y esto es lo que vimos la clase pasada, ¿no? Mm, Recuerden que dos vectores son ortogonales si su producto punto me da 0, ¿sí? Son ortogonales si su producto punto me da 0. Y geométricamente hablando, quiere decir que ellos determinan, entre estos dos vectores, rojo y azul, determinamos un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces, las bases ortogonales son chéveres porque preservan ciertas características geométricas que a mí me interesan.
De por sí que si uno mira el vector Y y el vector J, que son canónicos, ellos son precisamente ortogonales. ¿Listo? Entonces, bueno, mm, dado ya eso, entonces ahora sí entramos como a esta última parte de vectores y es rectas, planos e hiperplanos. Entonces nosotros entramos aquí a definir cuál es la ecuación vectorial de una recta, cuál es la ecuación vectorial de un plano y demás. Entonces voy a hacer un comentario a manera de motivación, ¿sí? Y es que si uno lo medita, dentro de lo que uno ha aprendido de pronto en cursos de pronto algo más básicos, de matemáticas básicas o en el colegio, a uno siempre le han dicho que una recta se escribe de la siguiente manera. Y esos son unos ciertos comentarios que quiero que hagamos. Y es, tienes una recta, dicha recta que tienes acá, uno tenía como varios comentarios sobre esa recta. Por ejemplo, uno le decía, no, mire, es que esta recta precisamente es de la forma AX más BY igual a C. Ese era un comentario que uno le decía. O inclusive, digamos, uno despeja de aquí Y, ¿cierto? Entonces dice Y es igual a, eh, digamos, menos A X sobre B. Y aquí más el C sobre B. Obviamente aquí B por ahora distinto de 0. ¿Sí? Y entonces uno dice, ah, ok, entonces esta cosa es de la forma Y igual a M X más B, que eran las rectas con las que uno trabajaba usualmente. Entonces a uno le decía, venga, es que este señor que está acá, este M, que particularmente está representando esto, es lo que nosotros llamamos la pendiente. Y aquí puse B, la costumbre, para no confundir N. Entonces, este señor N de acá está representando este amiguito de aquí, ¿sí? Y el N es precisamente el punto de corte aquí, N, con el eje, con el eje Y, ¿sí? Que es decir, cuando el X sea 0, cuando este X sea 0, el Y, que es este que depende de X, toma el valor de N, claro, que cuando esto sea 0, esto se anula y queda solamente N. Y teníamos una pendiente de aquí hacia arriba, que a un pasito acá me muevo la pendiente, que en este caso sería el menos A sobre B. Hasta ahí, ¿preguntas para mí? ¿Tienen alguna pregunta o todo claro, chicos? ¿Ahí vamos bien? Claro, sí, profe. Listo. Entonces uno ahí como que se hace ciertas preguntas, ¿sabes? Porque es que mm, esa recta que está ahí, por la pendiente que tú tienes, a uno le enseñaban cosas, ¿no? A uno le enseñaban cosas pues, porque a uno le estaba, que o sea, esta pendiente, ¿qué significaba? Pendiente, ¿qué significaba? Significaba que yo me movía hacia acá. Bueno, creo que es que aquí está negativo. Bueno, no importa, suponiendo que el sea negativo, eso no es consideraciones, no importa. Suponiendo que aquí me muevo B pasitos, entonces en la dirección en Y, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Me estoy moviendo menos A pasitos, ¿cierto? Recuerden que la pendiente era definida como la variación de Y sobre la variación de X. En este caso, el menos A sobre B. Bueno, entonces, si uno tiene por este lado B y por este lado menos A, ¿sí? Uno podría definir un vector, ¿no les parece? Uno podría ahí definir un vector.
podrías llegar y hablarte de un vector que vaya desde aquí hasta acá. Y sería este vectorcito aquí, mirar. Y ese vector podría ser un vector U, ¿verdad? Entonces tú tienes acá un vector U. ¿Y ese vector qué componentes tiene? Bueno, tendría B, menos A. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Ahí me siguen? Y entonces hay varias cosas que yo necesitaría considerar, porque fíjense que esta recta que usted me tiene acá es precisamente el generado de ese vector U. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Mm, de hecho, déjame, les especifico unas ciertas cosas acá. Espérame un segundito. Ah, ok, bien. Entonces mira que cuando tú tienes esto, este vector U, ¿m? hacer, coger T por ese vector U, eso me está definiendo una recta, ¿sí? Que pasa, o sea, es paralela a ese azul que yo tengo, pero pasa por cero. No sé si soy claro con lo que les estoy diciendo. O sea, lo que tengo acá es una recta que está pasando por cero. Sí, bueno, güey, espérame un segundo. Pronto puedo mover esta información. Bueno, no. Es que no quiero rayar ahí. Bueno, no importa. Fíjese que aquí, esta que está acá, esta que está aquí, si uno piensa ese vector U, mm, al multiplicar por T lo que voy a hacer es alargar, ¿sí? Este vector U se puede mover aquí de manera mm, como vector libre, por decirlo así. En fin, estos señores de acá son de la forma B por el T y aquí el menos A por el T. ¿Listo? Y solamente así como está, pues tú estás tomando T en los números reales. Eso indica que estás tomando la recta, y si lo quiero poner acá, bueno, voy a ponerlo en verde. La recta paralela a esa azul que pasa por el punto 00. O sea, que pasa por este puntico acá, que es el vector 00. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Y por qué? Porque es que cuando t sea 0, aquí me está dando 0. Entonces está pasando acá por 0. ¿Sí, sí me entienden, chicos? ¿Sí? ¿Es claro? Sí, señor. Entonces mire que aquí, esta verdecita de acá es precisamente el generado de solamente el vector u, t por u. Este sería el generado. Entonces esta azulita, ¿cómo hago yo para coger esta y trasladarla arriba para que me quede esta azul de acá? ¿Cómo hago? Bien, ¿se le ocurre alguna idea? ¿Qué hago? ¿Qué hago para que esta de acá la pueda subir acá y sea esta precisamente? Porque esta es una recta, pero paralela a la otra. Entonces, ¿de qué manera hago? ¿Ideas?
¿Sí? ¿Alguna idea, chicos? ¿Me escuchan? ¿Se les ocurre algo? Mire, yo propondría lo siguiente. Este es un punto, ¿cierto? Pero ese punto que está acá, que es el punto de corte, tiene papel tanto de punto como de vector. ¿Se acuerdan? Entonces, si él tiene papel tanto de punto como vector, yo podría pintarme ese puntico de acá. ¿Listo? Que sería este blanquito, este vector blanquito que está acá. Ese vector blanquito que tú ves acá arriba, está así. Ese de acá, si quieres, bueno, lo pintamos. Sería el vector P, que es del punto. Y ese vector, ¿qué componentes es? Pues ese es de componentes 0 acá y en Y sería N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Chicos. Sí, señor. Entonces, en ese orden de ideas, yo, ¿qué debo hacer? O sea, teniendo en cuenta este punto, como que yo tengo que coger algo y llevarme a cabo. Entonces, yo pregunto, ¿qué le tengo que hacer al vector 0 para que se convierta en el vector P? ¿Qué tengo que hacer? Una traslación. Listo, una traslación, pero hacer una traslación es hacer ¿qué? O sea, ¿qué? Rotación. No, rotación no, porque aquí nunca se rotó. Este ángulo es el mismo. ¿Qué hago con el vector 0 para que se convierta en el vector P? ¿Qué hago? Hay que multiplicarlo. Hay que aumentarle como cierta. Pero al 0, si yo multiplico Ah, cualquier cosa verdad. por 0, me va a dar 0. Entonces, Entonces sería sumarle. ok, Sumarle y n unidades. sumar n unidades. Pero esto es un vector. No le puedo sumar escalares. ¿Qué toca sumar entonces? Los componentes. Está cerca, Lilian. A ver, Yo tengo el vector 0. pero Listo, hay que entonces, sumar. ¿qué se ¿Yo a suma? qué le sumo al vector 0 para volverlo un vector P? A ver, vamos. ¿Qué hago? ¿Qué le sumo? ¿Qué le sumo, chicos? Vamos. ¿No? ¿Qué le sumo? ¿Qué le tengo que sumar? Vamos. Muy bien, Juan. Un vector. Listo. O sea que al 0 le tengo que sumar un vector acá para que me dé P. ¿Cuál es el vector que le tengo que sumar acá? 0n. ¿Y quién es 0n? ¿Quién es el vector 0n? Exacto. Entonces lo que yo tengo que hacer acá es sumar el mismo vector P. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Sí me siguen ahí? Listo. Entonces, ponle cuidado. Esta de acá tiene el mismo vector que le llaman vector director, ¿sí? Tiene ese mismo vector director, lo tiene, ¿cierto? O sea, tiene el mismo vector director, chicos. Espérate a ver si... Tiene exactamente ese mismo vector director acá, mírenlo, acá. Acá también está el vector U, mírenlo. Acá está el vector U. Y cuando le multiplico por el T, creo que lo voy a poner en rojo acá para que lo vean mejor.
Acá está el vector U, que es este mismo vector U que está acá. Es el mismo vector, acá hay traslación, sí señor. Entonces, fíjese que si yo quiero que este vector, que para que nos represente esta recta, particularmente hacer esto, puede haber hecho esto, mire, póngale cuidado. 0 como escalar por el vector U más el vector P, y eso nos dio este P. ¿Sí ves? Pero eso lo hice ¿por qué? Porque el T es igual a 0, ¿sí? ¿Me entienden la idea? ¿Sí, chicos? ¿Sí es claro? Eso es porque el T que yo tomé aquí fue 0. Entonces, como el T aquí es 0 por U, más P, pues me da el P. Entonces, fíjense que este puntico 0 lo subí acá arribita. Yo pude subir este puntico lo subí para estar acá arribita. O sea que si yo, digamos, este U que está acá, lo quisiera subir para que quede acá arribita, ¿qué toca hacer? ¿Qué me toca hacer? ¿Qué hago para que este puntico de acá se suba acá arriba? Entonces Lilian lo dijo, que era una traslación, pero particularmente, eso tocaría escribirlo como que. A ver, digamos que la pregunta que les hago es la siguiente. Para poder trasladar este vector U hacia acá arribita, ¿sí? Pues me toca escoger este vector U, ¿cierto? Y hacer muy similar a lo que hice acá. Entonces, coger un T igual 1, o sea que T igual 1, y le sumo P. Y eso me está dando, o sea, el vector P, y eso me está dando precisamente el vector U más P. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? ¿Ahí me siguen? ¿Me vamos bien? ¿Sí? Entonces, fíjense que eso fue para T igual 0, para T igual 1. O sea que si lo quiero hacer para cualquier T en los números reales, porque fíjense que cada puntico de estos me representa algún valor T en los reales, ¿cierto? Para cada puntico de estos. Entonces, si me quiero subir cada uno de estos arriba, pues me toca sumarle el P. ¿Sí se dan cuenta? Para poderlo subir. Para poderlo subir. Entonces, en general, lo que uno entiende es que lo que tú quieres hacer es coger este T por U y le sumas P, ¿sí? Que pues da lo mismo que si yo lo escribo así. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Y esto es precisamente hacer 0 más B por T, coma, N menos SA por T. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Y lo estoy haciendo para todo T en los números reales. ¿Estamos? ¿Eso es claro, chicos? Esta es la motivación, por decirlo así. ¿Me lo entienden? ¿Preguntas aquí, hasta aquí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Ese T en la última columna a la derecha sigue siendo uno, ¿verdad? O ya no es uno. Aquí, en este pedazo. Sí, señor. Acá lo estoy tomando
para todos los valores, porque en t igual 1, pues es solamente este punto. En t igual 0 es solamente el punto de acá. ¿Sí me entiendes? En t igual 1 es solo este punto. En t igual 1 me daría este punto de acá. Pero ahora lo quiero hacer para todo valor de t. ¿Sí me entiendes? Para todo valor de t en los reales, para entender que estoy haciéndolo para todos estos puntos de la recta. ¿Sí me entiendes? A todos los puntos de la recta le sumo p y eso va a hacer que todo esto se traslade a este azul. ¿Entiendes? Sí, señor. Eso es lo que está sucediendo. Y si uno lo hace por componentes, pues las componentes de P son 0 y N. Entonces eso es lo que está pasando acá. ¿Sí soy claro? ¿Sí, chicos? Sí, señor. Ahí se entiende. Ok. Entonces, digamos que esa es como la motivación. ¿Y eso qué significa? Significa que en general, cuando uno habla de rectas, ahí lo hice, digamos, en R2, pero cuando yo quiero rectas, pero ahora en Rn, con n dimensiones, yo en sí, tengo una recta en el plano o en el espacio, que es R3, o en algún Rn, ¿sí? Tú tienes una recta, aquí así, esta recta. Y esa recta quizás es muy difícil de entender si uno lo trata de mirar así con una ecuación y igual a alguna cosa, ¿sí? Porque es que, digamos, y depende de x, pero si uno aquí tiene n componentes, entonces ahí no cómo juega con eso, ¿sí? ¿Cómo juegas con eso? Porque tiene n componentes, entonces los vectores acá en Rn tienen n componentes. Y jugar con eso sería muy difícil de entender, ¿ves? Pero por eso uno introduce los objetos geométricos en los que trabajamos con álgebra lineal, que son precisamente los vectores, ¿sí? Y entonces para eso, ¿uno qué dice? Uno dice, bueno, uno tiene acá una recta, esa recta la vamos a llamar L, ¿listo? Y resulta que de esa recta que está ahí, hay otra recta que interesantemente tiene la misma dirección y sentido, ¿sí? O sea, hay otra recta por allá que digamos es esta de acá, digamos esta, tienes esta recta de acá, son rectas que son paralelas, digámoslo así. Decir que tiene la misma dirección y sentido es decir que son paralelas. Eso uno a veces lo escribe como diciendo esto. ¿Listo? Son rectas paralelas, rectas que no se tocan. Tienen misma dirección, mismo sentido. Entonces, para poder categorizar una recta de estas, pues uno necesita lo que se conoce como, lo que hicimos ahorita, un vector director. Entonces, lo que tú necesitas en sí es iniciar con un vector director. Tienes acá un vector director, si quieres de componente U, sería tu vector U. U es un vector de Rn, ¿listo? Es un vector de Rn. Entonces, si estas dos tienen la misma dirección y sentido, lo que va a pasar es que tienen el mismo vector director. Ambas tienen el mismo vector director. Tienen el mismo vector director, que sería este.
Y uno dice, bueno, listo, no pasa nada. Ambas tienen el mismo vector. También está el U. Pero ahora la dificultad radica en que yo quiero trasladarlo, pero ¿trasladarla a dónde? Bueno, lo que pasa es que aquí seguramente hay un... Bueno, claro que es que aquí de pronto se los puedo explicar de una manera más precisa. Sí, los puedo explicar. Ya sé que cómo se los explico de una manera como más adecuada. Perdónenme, yo escribo esto mejor. Veamos este un segundito. Listo. Usted quiere coger esta recta y la quieres trasladar, pero ¿la quieres trasladar dónde? Bueno, la vas a trasladar a un punto por acá. Ese punto pertenece a esta otra recta. O sea que hay un punto P. Entonces aquí detrás lo que hay es el vector aquí así, ¿cierto? Este sería el vector P. Tienes estas dos. Y lo que pasa es que uno puede hacer una suma de vectores. Sería sumar este vector U con este vector P, ¿cierto? Y eso, pues, por la regla del paralelogramo que hemos visto, tú cogerías este señor de acá y lo deslizas aquí arriba. Y quedó acá, ¿cierto? Y entonces estás encontrando que desde, suponiendo que aquí tienes un origen, el cero, entonces estás encontrando lo que sería el vector suma de ellos. El vector suma es el que va de aquí hasta allá, ¿cierto? El vector suma sería de aquí hasta allá. Ah, de nuevo, vector suma iría de ahí hasta allá. Ok. Entonces, este propiamente sería U, el vector U más, más P, ¿cierto? O P más U, bueno, sería el que está acá. Entonces, para coger todos los puntos en esta recta que fue trasladada, ¿qué es lo que tengo que cambiar en sí? Pues lo que tienes que cambiar en sí es que cualquier puntico acá, cualquier puntico que me tomes por acá, es un punto de la forma T por U, donde T es algún número en los reales, ¿cierto? ¿Ahí me siguen, chicos? ¿Sí? ¿Es claro? Sí, señor, sí, señor. Entonces, mira que si uno a este señor le suma el P, ¿no? O sea, si uno este puntico lo ves como vector acá y le sumas el P, pues es como coger este amiguito, trasladarlo también acá a este lado, darás con este punto y de aquí a acá pues estás teniendo un vector TU, que es el que vas, digamos, hasta acá. Aquí sería el TU. Y entonces desde 0 hasta allá sería el que irá aquí así, este. Déjame ver si de pronto esto mejor que lo corro. Bueno, creo que funciona. Entonces, este
Entonces, este que va de aquí hasta allá, ¿qué sería? Pues es P más T por U. Entonces, lo que uno ve es que estás encontrando esta recta azul. Es una recta que tiene como vector director U y un punto que pasa por esa recta es este punto P, ¿cierto? Entonces, digamos que esta es recta que le puedes llamar como una recta M. Esa recta M, uno la puede describir en términos de dos cosas importantes. En términos de un punto por donde pasa la recta y un vector director. Eso es como la parte esencial. Entonces uno dice, bueno, de pronto esa recta M en sí misma es una recta que, ¿qué? Es una recta que son todos los puntos X1, porque cualquier punto acá de esta recta, cualquier punto de estos, es un punto de la forma X1, X2 y así hasta XN. Entonces, X1, X2, hasta XN. Y todos esos puntos son ¿de qué forma? Bueno, son de la forma. Entonces, bueno, piénsalo así. Estos son precisamente vectores X en esa recta. Son vectores X en esa recta. Y esos vectores X en esa recta son precisamente la suma entre un vector P, que es el punto por donde pasa esa recta, más el T por U. T, que es el escalar tomado en los reales, por U. Entonces, el punto P, concretamente, es un punto de componentes P sub 1, P sub 2, hasta P sub N, ¿sí? Y nuestro vector director, nuestro vector U, que es este señor amiguito de acá, es un vector donde sus componentes son U1, U2, hasta UN. ¿Vale? Entonces, mira que en ese orden de ideas, lo que tú tienes acá es que este sería P sub 1, P sub 2, P sub N, más el T, el escalar T, que tú sabes que multiplica todas las componentes del vector, por tu vector desde U1 a UN. Que al final, si uno de pronto hace las cuentas, ¿sí? Si al final haces las cuentas, pues uno lo suma como vectores cualesquiera, ¿cierto? Entonces, entonces X1, la primera componente es P sub 1 más T, que es este escalar por el U1, coma, este sería P sub 2 más el T por U sub 2, coma, y así sigues un buen rato, hasta P sub N más T por U sub N. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta para mí? ¿Es claro?
¿Escuchan? Bueno, entonces, si no hay preguntas. Sí, claro, ya vamos para allá. Eh, entonces, vamos a definir lo que se conoce como la ecuación vectorial de una recta. ¿Listo? Lo que se llama la ecuación vectorial de una recta. La ecuación vectorial de una recta. La ecuación vectorial de una recta. Y aquí especifico que en Rn. Entonces, definimos la ecuación vectorial de una recta como todos los puntos X que están parametrizados. Digo parametrizados porque acá hay un señor T, ese valor T está en los reales. ¿Sí? Entonces, para cada T que tengas, pues puedes escribirlo de esta manera o particularmente de esta forma. ¿Listo? Yo no sé si, yo creo que, bueno, digamos como si el problema es de visualización, entonces yo puedo mostrarles en GeoGebra un poco ejemplos así. Digamos en GeoGebra yo me puedo parar si quieres en R3, ¿cierto? O en R2. Empecemos con R2, a ver. Si me paro con R2, yo qué podría de pronto intentar hacer. Entonces, supongamos que yo voy a coger un punto de componentes 3, 2. Ese es mi punto, ¿cierto? Ese es mi punto. Y yo tengo un vector de componentes, sea un vector que U, y ese vector U es de componentes ¿qué? 5,2, que sería este. ¿Listo? ¿Ahí me siguen? Ese sería mi vector U. Entonces, yo pregunto, vamos a ver si GeoGebra lo entiende. Si yo hago T y lo multiplico por U, ¿qué pasa? Que lo que yo hice fue coger este vector U y al multiplicarlo por ese T, estoy tomando todos los valores en los reales para los cuales yo puedo coger ese vector y estirarlo, todo lo que yo quiera. ¿Sí me entienden? Si multiplico por menos, pues estoy en direcciones contrarias, entonces estoy generando esta recta. ¿Hasta ahí me siguen? Chicos, hola. ¿Sí? ¿Sí es claro? Y mira que aquí ponen precisamente X, porque X es X1, X2, que son las componentes de todos los puntos sobre esta recta. Todos los puntos sobre esta recta están parametrizados de esta forma. Entonces, la componente en X es 5T y la componente en Y es 2T para todos los puntos en esta recta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Si por ejemplo usted dice, bueno, T igual 0, entonces 0 por el vector, pues nos daría este 0. Ah, bueno. Si usted dice T igual 1, pues 5 por 1, pues está el 5, y 1 por 2 está el 2, entonces estás tomando el punto que se está dando acá, ¿sí? Si por ejemplo digo, no, más bien T igual a 2,
Entonces 2 por 5, 10. Y 2 por 2, 4. Entonces 10, 4. O sea, estás dando con este que está acá. ¿Sí me siguen? Chicos, ¿escuchan? Sí, señor. Y así, por todo valor t que tengas en los reales, estás generando todos los puntos sobre esta recta. Entonces ahora me dicen, profe, pero es que me piden sacar una recta que tenga como vector director este U y que pase por el punto P. ¿Me entienden? O sea, según nuestra teoría, entonces este U se conoce como vector director, el U, donde U se conoce como vector director, como el vector director de la recta. ¿Listo? Vector director. Fíjense que ahí detrás pues hay un generado, ¿no? Un generado del vector. Listo. Entonces, geométricamente a mí, ¿qué me está diciendo? Pues me estás diciendo es que quieres una recta que pase por este punto, o sea, que tenga la misma pendiente que este U, pero que pase por este punto. Entonces, lo que vimos, lo que estudiamos ahorita, fue que lo que yo tengo que hacer es sumarle ese P. Si le sumas ese P, pues vas a mover todos los componentes de esa, o sea, toda esa recta la vas a trasladar hacia donde está el P por el dibujo que te hice acá, ¿sí? Entonces, pues lo que tendría que hacer es coger P más T por 1, T por U. Y en efecto, me traslada a la recta, mire, la traslada acá. Pero esencialmente lo está escribiendo de esta manera. Yo no sé si aquí GeoGebra permite escribirlo de otra. Eh, forma paramétrica, forma aquí. Bueno, lo escribe de otro sentido. No pasa nada. Si quieres, lo vamos a hacer un segundo. P más T por U. Entonces, mira, tienes el punto, que era el 3, 2 de acá, el punto, más t veces el vector director con el que estoy trabajando. Y si uno lo quiere hacer, digamos, tridimensionalmente, también te lo va a entender, ¿sí? O sea, si yo me paro ahora, todo esto, lo hago de manera tridimensional, y yo me cojo, ahora fíjese que yo necesito es que, necesito un vector director, ¿sí? Digamos que ahora mi vector director va a ser, voy a ponerle un vector B director, pero este vector, como es en R3, tiene que tener 3 componentes. Entonces voy a colocar de pronto 1,3,4 S y un punto, necesito que pase por un punto. Entonces digamos que quiero que sea un punto Q y ese punto Q va a ser de la forma, a ver, 4 menos 2, 3. Y entonces, claro, o sea, lo que me estás diciendo es, uy, profe, yo necesito una recta que tenga como vector director este vector B de acá, ese que se ve ahí, y que pase por este punto Q. ¿Lo ves? Que pase por ese punto Q. Entonces, ¿qué haces? Pues de nuevo la ecuación que ya charlamos. Tomas el punto Q y le sumas T por el vector B. Y la tenemos. Y en efecto, es lo que hicimos. ¿Lo ven? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Claro? ¿Sí? ¿Escuchan? ¿Claro eso?
Profe, disculpe, es que no entendí muy bien qué fue lo que se sumó para que era la ecuación de X, o sea, los vectores. Recuerda la que hicimos, ¿no? O sea, el vector X igual al punto más t por el vector director. ¿Sí estamos? ¿Sí? Sí, sí, señor. Entonces, en nuestro ejemplo, tenemos un punto Q y tenemos es un vector B, ¿cierto? Entonces, la ecuación, ¿cómo debería ser? Debería ser coger el punto Q y le sumas el parámetro, en este caso él lo entendió como un lambda, pero yo le puse fue un t, no importa, puede ser un parámetro s, un parámetro otra letra, ¿sí? Por el vector director, ¿ok? Sí, ¿Listo? señor. Ahora sí. Y entonces él gráficamente lo va a entender. Obviamente no podemos pintar en R4, R5, R50, pero la teoría es la misma, ¿listo? O sea, eso no tiene problema. Bueno, entonces, ¿qué hacen acá en el libro? Hacen precisamente lo que yo les dice, lo que yo les digo. Entonces tienes un punto, un vector P visto como punto, y entonces este vector X que tengo acá, ¿sí? Es precisamente la suma entre este señor y un T por un vector director. Acá le dicen que D es el vector director. Bueno, no pasa nada. ¿Listo? Generas esto. Entonces, tenemos que X es igual a P más el parámetro T por D. Fíjate que acá, pues ellos lo quieren hacer así como o PX o quizás OX, pues para que se entienda que pues este vector PX sería el mismo vector 0D, que es el vector director, y bueno, en fin. Eso sería bueno que lo miraran. El caso es que esta formulita de acá, ya se las expliqué de forma explícita, nos da esto de acá. ¿Listo? Pero tener esto de acá es lo que llamamos las ecuaciones simétricas. Bueno, ecuaciones paramétricas de la recta. Yo creo que lo puedo decir acá. Digamos, escribirlo así son las ecuaciones paramétricas de la recta. Voy a ver si de pronto aquí lo puedo decir mejor. Ponerlo aquí de pronto. Entonces, mire, tener esto que yo tengo acá es equivalente a qué. O sea, esto de acá es, es equivalente. Es equivalente a que me hubieras dicho que la primer componente, que es x1, tiene que ser igual a qué. A p sub 1 más el parámetro t que tienes acá por u sub 1. Recuerda, t es el parámetro. Luego sigues x2, que es la segunda componente, es igual a la segunda componente del punto más t por u sub 2. Y uno así sigue un buen ratito. Hasta que por aquí tienes un xn igual a un p sub n más t veces u sub n. ¿Listo? T veces u sub n. Entonces, estas ecuaciones que vemos acá se conocen como ecuaciones paramétricas de la recta. Ecuaciones paramétricas de la recta. Paramétricas de la recta. Y bueno, cuando uno ya entiende, si uno le dice, no, venga, halle las ecuaciones paramétricas, le llaman paramétricas porque pues tenemos un parámetro t. Todas las componentes dependen de t, ¿sí ves? Por eso le llaman ecuaciones paramétricas. Es por eso. Y luego resulta que cuando uno ya tiene las ecuaciones paramétricas, las hacemos si quieres en una diferente. Mm,
cuando uno ya ha encontrado, digamos, esas ecuaciones paramétricas de la recta, uno puede recordar una cosita y es la siguiente. De aquí uno puede despejar a T en todas. En todas estas uno puede despejar a T, ¿cierto? Entonces, si uno despeja a T, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que yo sé que, por ejemplo, T es igual a ¿qué? Es igual a coger X1, le resto P sub 1 sobre U sub 1. ¿Listo? De una vez aclaro acá que los U sub I, para lo que voy a hacer acá, van a ser distintos de cero. Es decir, las componentes del vector. Porque si no, tocaría definirlas de otra manera. O sea, aquí lo voy a especificar para poder hacer el paso de aquí abajo. Entonces, para U sub I distintos de cero, entonces uno puede despejar, ¿no? Y cuando despejas, tienes esto. X1 menos P sub 1 dividido U sub 1. X2 menos P sub 2 sobre U sub 2 y así. Hasta un xn menos P sub n sobre U sub n. Listo. Y entonces vamos a decir que estas que acabo de encontrar así, donde en todas despeje T, se conocen como las ecuaciones simétricas de la recta. ¿Ok? Ecuaciones. ¿Me escuchan? ¿Aló, chicos? Sí, señor. Listo. Sí, ecuaciones simétricas de la recta. Eso no tiene misterio. Ecuaciones simétricas de la recta. Entonces, a veces a uno le dice, no, venga, halle las ecuaciones paramétricas. No, no, venga, halle las ecuaciones simétricas. No, venga, halle la ecuación vectorial o la ecuación vectorial de la recta. Bueno, todo eso depende particularmente el problema. ¿Sí? Eh, mm, de hecho, uno, para este ejemplo que yo les hice, que era el de motivación, uno aquí puede, dado que ya tiene el vector, puedes hallar, mira que aquí ya lo tengo, puedes hallar las ecuaciones simétricas fácilmente, ¿cierto? Porque pues estás tomando un vector que no vaya a ser nulo. Mm, recuerden que para las ecuaciones simétricas no debería tener componentes UI cero, o si no, no podría hallarlas. No puedo hallar las ecuaciones simétricas si tengo componentes UI cero, porque, bueno, esto no podría despejarlo así como así. ¿Listo? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos. ¿O vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta para mí? Ahí, Profe, yo tengo una pregunta. dime. ¿En qué se diferencian estas ecuaciones paramétricas de la ecuación vectorial? O sea, es como lo mismo, ¿no? Porque se parte de lo mismo, pero con diferentes enfoques. ¿O hay una diferencia? Pues lo que pasa es que estas ecuaciones paramétricas son las componentes de la forma vectorial, ¿sí? Entonces, pues uno depende de ti, o sea, depende si tú quieres, como quieras escribirlo. Si en forma vectorial, pues a mí solamente me interesaría quizás verlo de esta forma y yo ya sé qué es cada cosa, ¿sí me entiendes? Ya sé que esto es un Sí, vector, que esto es señor. un punto, esto es un t, ¿no? Pero si yo quiero explícitamente qué es cada cosa, explícitamente, pues entonces tengo las paramétricas, ¿no? Mira, ¿sí? Donde yo estoy, o sea, donde yo sé componente a componente qué es lo que está pasando, ¿ves? Sí, Pero es señor. explícitamente. Y las simétricas, lo que pasa con las simétricas es que cuando usted tiene la simétrica, yo casi que me puedo olvidar del t, ¿sí me entiendes? No sé si eso es claro para ti.
Yo prácticamente Sí, me puedo olvidar señor, sí del lo T. es. O sea, yo podría simplemente olvidarme del T y concentrarme, por ejemplo, no sé, en solamente esta igualdad. ¿Ves? Por ejemplo, si yo estuviera en R2, yo me podría concentrar solamente en esta igualdad. X2 sería Y, X1 sería X, y yo podría despejar Y en términos de X y tendría una ecuación como la que hemos estudiado en matemáticas básicas o en el colegio. ¿Sí me entiendes? Y nunca tuve algún T. ¿Sí te das cuenta? Nunca Profe, le... pero esto, perdón, eso tendría que solo a partir, ¿puedo hacerlo a partir de un punto o necesariamente necesito dos? No entendí tu pregunta. ¿Cómo así que necesito dos puntos? Necesito, o sea, necesito un vector y necesito un punto. ¿Sí? Ah, ok, esa era la, Sí. la pregunta. Necesito un punto y necesito un vector. Entonces, digamos, supongamos, te dieron 2 puntos y te dicen halla la ecuación de la recta que pasa por esos 2 puntos. ¿Sí? ¿Tú qué harías? Yo te doy 2 puntos y tú me tienes que hallar la ecuación vectorial de la recta que pasa por esos 2 puntos. ¿Qué harías? Mm, pues, Si quieren, hagámoslo acá como ejemplo. Digamos, yo te digo listo, como ejemplo. A ver. Te- como ejemplo, te doy 2 puntos. Te doy un punto, a ver, M, que está en el espacio, que digamos que es de 4, 8, 6, y un punto N, que es de la forma 7 menos 2, 5. Y te digo, listo, necesito la ecuación vectorial de la recta. Entonces, ¿qué harías? hay, o sea, esos son dos puntos, ¿no? Hay Sí, uno, los que generalmente en el colegio utilizaba era la ecuación punto pendiente, creo que se llamaba. pero esto está en el espacio. Sí, ese Punto es el pendiente. problema. Punto pendiente es para el plano, pero esto es en el espacio. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago, chicos? ¿Qué necesito para la ecuación vectorial de la recta, muchachos? ¿Qué se necesita? A ver, ¿se acuerdan o ya se los olvidó? ¿Qué necesito? Necesitaríamos un P. No, no porque T es el parámetro. No, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Miren, Ah, bueno, el P y el U. bueno, necesito un punto y necesito un vector director, ¿cierto? Necesito el vector director, ¿cierto? Entonces quizás uno dice, bueno, un punto, pues podría coger cualquiera de estos, ¿cierto? ¿Sí me entiendes? Alguno de ellos. Pero lo que no tengo es el vector director, ¿me entiendes? Sí, señor. Sí, Entonces, entiendo. si no tengo el vector director, ¿cómo encuentro ese vector director? Porque, digamos, el P que yo necesitaría, yo podría decir, no, más bien cojamos como P el M. Ya, ese M va a ser mi punto, no hay problema. Pero necesito el U. ¿Y ese U cómo lo encuentro? ¿Quién me dice? A ver, ¿cómo encuentro el vector director, chicos? ¿Qué hay que hacer? Tengo 2 puntos, ¿cómo encuentro un vector? ¿Qué pasó? ¿Los corché? ¿Cómo encuentro un vector? Si les doy 2 puntos, ¿cómo encuentro un vector, muchachos? ¿No? ¿Ah?
A ver, ¿esto no les suena a algo? ¿Sí o no, chicos? ¿Escuchan? Hola. Sí, señor. Así, ¿no? O sea, tengo 2 puntos, me armo un vector, pues fácil, ¿no? Así, mira. Entonces, ¿esto cómo es? Resto componente a componente, mira. 7 menos 4, menos 2 menos 8, 5 menos 6, te da ese vector en el espacio. 3 menos 10 y menos 1. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, si ya tengo eso, la ecuación vectorial de la recta, ¿cómo está definida? Está definida como x igual al p más tu parámetro t por el vector u. Entonces esto, como es en el espacio, sería x1, x2, x3 igual al punto P, que sería 486, más T por el vector U, que sería 3 menos 10, 1. Digo menos 1. Y se acabó, ya lo tienes. ¿Sí es claro, chicos? ¿Sí? Sí, señor. Y ya una vez que usted tiene esto, pues aplica la teoría que ya leí antes. O sea, si le piden paramétricas, pues lo haces componente a componente, o si te piden simétricas, lo mismo. O sea, eso no es algo que sea difícil realmente. Son dos renglones ahí, realmente. Listo, entonces, por favor, necesito que revisen eso. No se cuelguen estas cosas. Yo sé que imaginárselo en más dimensiones es difícil, pero pues no es una fórmula ahí complicada de hacer. Es entender qué está sucediendo. Entonces tienen que, si necesitan revisar esta clase de nuevo, háganlo, pero que no se les olvide. ¿Listo? Bien. Y entonces, pues ellos lo hacen así. Mira, tienen acá el vector. Esto ya lo hemos visto. Se tiene la ecuación. No pasa nada. Tenemos las ecuaciones paramétricas. Acá te dan una ecuación, mira, la ecuación de la recta, ¿sí? Tienes el punto, tienes el vector y puedes encontrar, pues, 2 puntos de la recta es reemplazar t con 2 valores distintos, mirar si estos puntos pertenecen a la recta, bueno, esos puntos deberían satisfacer esto para algún t, entonces tocaría despejar, ¿cierto? Encontrar un director de la recta, pues es el vector este, ¿cierto? En fin, entonces voy a dejar que eso lo miren con calma. Ahí está el ejemplo. Diremos que dos rectas serán paralelas y que si tienen mismo vector director, o por lo menos si los dos vectores son paralelos, ¿no? ¿Y qué es que dos vectores sean paralelos? Bueno, pues que de uno, entre de 1 y de 2, la relación que hay es que hay un alfa, ¿cierto? O sea, uno tiene que ser igual a alfa como escalar por el vector de 2. Entonces eso no tiene problema. De esto, bueno, más ejemplos. Definimos que dos rectas son iguales si solo si las rectas son paralelas y tienen al menos un punto en común. Pues sí, sí, o sea, si tienen el mismo vector director y pasan por, o sea, y tienen al menos un punto en común, tienen que ser paralelas. Acá hay una demostración, la voy a dejar de lectura. No es tan difícil, no se lo alcanza a imaginar. Y bueno, déjenme ver, rectas ortogonales, ¿qué más hay por acá? Y aquí un plano. No, lo del plano sí va para la otra clase. Entonces, vea, ¿cuándo decimos que dos rectas son ortogonales? Pues, ¿cómo deberían ser dos ortogonales? Pues que sus vectores directores tienen que ser ortogonales, ¿cierto? Si sus dos vectores directores son ortogonales, las dos rectas
que estamos generando, pues tienen que ser ortogonales. Pero cuando sabemos que dos vectores son ortogonales, por lo que expliqué en las clases pasadas, porque su producto punto me da 0. ¿Ok? Entonces eso es para que por favor lo miremos. Su producto punto me estaría dando 0. Entonces a veces, digamos, esto como para manera para terminar la clase, es, imagínese que yo le digo a usted lo siguiente, yo le digo, bueno, yo estoy en el plano cartesiano y te doy una recta, no sé, te doy una recta como la de ahorita, que era esto. Esa recta, digamos que uno la conoce normalmente con una ecuación AX más BY igual a C. Pero ahorita nosotros sabemos, digamos, que esta que está acá era un valor N, ¿cierto? Pero ese valor N era precisamente C sobre B, ¿cierto? Era el que estaba acá. Y nosotros habíamos encontrado habíamos encontrado la ecuación vectorial de esa recta como ejemplo, ¿cierto? Que era precisamente esta que estaba acá. Teníamos la ecuación vectorial de esa recta. Que estaba precisamente acá. Nosotros aquí teníamos esa. Entonces este era el vector X igual a esto. Entonces uno dice, bueno, listo, ya la tengo. Pero ahora resulta que me dijeron, no, mire, es que hay un punto de esa recta. Es un punto, bueno, no necesariamente un punto de la recta. Es un punto donde sea, en algún lado en el plano. Este es un punto Q de componentes Q sub 1 y Q sub 2. Es algún punto ahí en el plano. Y la tarea es la siguiente, pónganle cuidado. La tarea es, ¿cómo hacemos para encontrar una recta? Para encontrar una recta que es perpendicular a la otra recta, ¿sí? Digamos, esta recta de acá es una recta, acá la L, y esta es una recta M. Entonces yo quiero una recta que es perpendicular a esta y que pasa por este punto Q. ¿Qué debería ser? Entonces yo ya sé, por la teoría que hicimos antes, que el vector director de esta recta, si quieres míralo acá, este vector de acá es el vector U, ¿cierto? Y el vector U, con lo que nosotros hicimos, ¿qué componentes tenía? Entonces tenía componentes B, menos A. Entonces yo ahora necesito un vector, no U, sino un vector B. Necesito ahora un vector B. Necesitas un vector B que sea ortogonal al vector U. O sea que el producto punto entre ellos tiene que ser 0, ¿no? Pues yo no sé quién es ese vector B, pero yo sé que esto sería B1, acá B2. Entonces, si uno hace las cuentas, que pues para que sean ortogonales el producto punto tiene que ser 0. Entonces, esto es producto punto de U con el B tiene que darte 0. Entonces, eso significa que esto sería B por el B1 menos A por el B sub 2, ¿cierto? Y eso tiene que dar 0. ¿Se te ocurre, les pregunto, ¿se les ocurre algún valor para B1 y B sub 2, chicos? ¿Sí? ¿Sí o no?
¿Escuchan? ¿Les ocurre? Hola. ¿Hola ahí? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Se les ocurre algún valor? Pero Mire, que sea diferente a cero. no, para que este producto te esté dando cero. O sea, algún valor B1 y algún valor B2, tal que todo esto me esté dando cero. Sí, 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 pero los valores de De B1 y B1 y B2 B2. deben ser diferentes de cero. Sí, claro. Sí, claro, este vector no debe ser nulo. Pues, profe, se podrían despejar por la ecuación, ¿no? Podrían haber muchos valores, ¿m? Pero digamos que el primero que a uno se le ocurre, primero que a uno se le puede ocurrir es pensar en esto, mire. En B y en este B1 coloca A, ¿sí? Menos, aquí tienes el A y en B2 coloca B. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Sí, señor. O sea que en realidad ese vector B es ¿quién? Es el vector de componentes A, B. ¿Sí ves? ¿Cierto? Y la ecuación de esa recta M que cumple eso es precisamente la ecuación de la forma X igual al punto Q más el parámetro, si quieres T o si quieres S, un parámetro S, por ese vector B. Entonces, les queda como para pensar, y con eso ya termino ahora sí la clase, que es interesante ver que estos componentes que me dieron acá, A y B, son precisamente los numeritos que me están dando acá A y B. No cambiando signos, no cambiando absolutamente nada. Entonces aquí debe haber alguna relación entre esa ortogonalidad y la recta azul con la que yo inicié. Entonces eso queda como pequeña observación allí. Entonces, bueno, con eso termino mi clase. Voy a terminar de grabar y pues no sé si tienen preguntas para mí. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Si quieren, porfa, envíen un mensaje por chat para yo poderlo ver. No sé si alcanzan a ver. ¿Tienen alguna pregunta para mí de esto? Sí, chicos. No, bueno, entonces con eso terminamos. Profe, en el chat preguntan que si SS es un escalar. Sí, sí, ese es un escalar. Es que no sé por qué no me deja ver el chat, pero sí, este es un escalar, sí, señor. Lo que pasa es que a veces cuando uno parametriza la recta, pues uno toma un T, un S, a veces uno cambia como la letra. ¿Listo? Por ejemplo, en GeoGebra, si ven que me colocaba como lambda, pero es por eso, es un escalar. ¿Listo? No sé si alguien más tiene preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces hasta ahí quedaría nuestra clase, ¿vale? Nos veríamos entonces este miércoles, 8 de la mañana. Bueno, Profe, qué pena. En el chat también preguntan que si el vector puede ser menos A menos B. sí, también, claro. De hecho, cualquier vector, un vector director
podría ser cualquier vector de la forma alfa por b. Que alfa no sea cero, obvio. Alfa no vaya a ser cero. Un alfa distinto de cero. Pero sí, cualquier vector alfa por b podría servir de director. Cualquiera de esos podría servir porque pues está cumpliendo esto. Sí, es suficiente con multiplicar por alfa a ambos lados y ahí uno ve que efectivamente lo cumple. No me deja ver el chat, no sé por qué. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Chicos. ¿Sí? Está bien, profe. Muchísimas gracias. Listo, chicos. Entonces cuídense mucho. Quedamos así en contacto, ¿vale? Nos vemos mañana. De mañana, perdón, el miércoles. Listo, profe, muchas gracias. ¿Vale? Que estén bien. Chao. Profe, qué pena. ¿Podría